Hola, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy, 29 de marzo, vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 14, 15 y 16, para la gloria y honra de Dios. Pero antes vamos a orar. Amado Padre, buen Dios, te agradecemos, Dios mío, porque hoy, 29 de marzo, nos da la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu gran amor, por tu misericordia. Muchas gracias. En tus manos me pongo, Dios mío, y que seas tú obrando en mi vida a través de tu palabra. Gracias, Dios mío. Danos fuerzas para seguir adelante, estudiándola y aprendiendo cada día más de ella, Dios mío. Por favor, te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Samuel, capítulo 14. Gloria a Dios. Capítulo 14. Dice así. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitot, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí, estoy contigo y a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ella. Mas si nos dijeren: Así subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se había escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras de a él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada en tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo,
Y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vinieron desde Gaba de Benjamín, como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con él, con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores. Aleluya. El campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfalleció. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y lo degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre. Y le dijeron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca
y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé entre los filisteos? Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado, en que han consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aun que fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán y mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de una vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación de Israel. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos y declaró derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se le volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijos eran el de la mayor, Merat, y de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Aimoan, hija de Aimás. Y el nombre de general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra escarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Aleluya. Saúl desobedece y es desechado. Aquí Dios manda a Saúl a destruir a los amalecitas. ¿Ah? Dice,
Capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Tilaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subió de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec. Ese fue el problema. Van a ver. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo el pueblo. Y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí está el problema. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió en Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcan la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como
como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es gloria, el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Tráeme a Agar, rey de Amalec. Y Agar vino a él alegremente, y dijo Agar: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gaba. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel unge a David, capítulo 16. Aquí vemos que es mejor la obediencia, obedecer a Dios, que cualquier cosa. Aleluya. Vemos que es mejor obedecer la palabra de Dios, porque es la que nos alimenta. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, seremos quitados, así como fue Saúl quitado del reino. Así seremos quitados también de el libro de la vida. Porque nosotros, al no hacer la voluntad de Dios, al no obedecer su palabra, estamos pecando, estamos haciendo lo contrario. Dios nos ha mandado esta palabra, Dios nos ha mandado a obedecerla. El que guarda la palabra de Dios tiene al Padre y tiene al Hijo. Aleluya. Pero el que no guarda y no hace la voluntad de Dios no tiene al Hijo y no tiene al Padre. Porque en Él no hay amor, en Él no hay nada bueno. Gloria a Dios. En Él no hay nada bueno, porque los placeres del mundo no ofrecen nada bueno. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos guía a la vida eterna, nos guía a ese lugar que Dios ha preparado, porque Cristo es el que es el autor de la palabra de Dios, el autor de la vida, el autor de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Samuel unge a David, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegaba a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar en él, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David de levantar. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. David toca para Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, para que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme, pues, ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y toma a Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocando con su mano
y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Gloria a Dios. Pues vemos que por la desobediencia Dios quitó a Saúl del trono. Aleluya. Y Dios mandó a Samuel a ungir al rey. Vemos que es mejor obedecer a Dios que cualquier cosa. Es mejor obedecer a Dios que cualquier cosa. Que cualquier cosa. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Dios, de Jehová. ¿A poco se complace Dios en sacrificios, en cosas del mundo, que en obedecer su palabra? No. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Dios quiere que hagamos su palabra. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Aleluya. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya. Obedecer es mejor que cualquier cosa en este mundo. Porque si nosotros no obedecemos y no hacemos la palabra de Dios, tarde o temprano nos va a ir mal, nos va a pasar lo mismo que a Saúl. Aleluya. Tarde o temprano no tendremos contentamiento, porque de tanto y tanto Dios dejará ya de insistir. Eso se le llama blasfemar contra el Espíritu Santo. Si tú ya te han llamado una y otra y otra y otra vez, muchas veces, y no quieres hacer caso, déjame decirte que Dios ya no te va a llamar. Dios va a llegar el momento en que ya no te va a llamar. Va a llegar el momento en que ya no vas a ver, ya nada te va a importar, ya no vas a ver las cosas como deben de ser. Me explico. Aleluya. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, así como el pecado de la brujería, de la hechicería, así es lo mismo rebelarse contra Jehová. Rebelarse contra Jehová es desobedecer lo que Dios te ha mandado hacer. Si tú eres hermano, pastor, evangelista, déjame decirte que rebelarse contra Dios es dejar de hacer lo que enseña su palabra, dejar de predicar su palabra. Eso es rebelarse contra Dios, y es lo mismo como el pecado de la adivinación. Aleluya. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así como Dios desechó a Saúl, así puede desecharnos a nosotros por no querer hacer su voluntad, por no querer obedecer cuando Dios ya nos ha llamado una y otra y otra y otra vez. Dios ya no nos va a insistir, y así que nos va a desechar. Y así como Dios mandó a un espíritu que atormentara a Saúl, así nos va a pasar lo mismo si no hacemos la voluntad de Dios. Aleluya. Mas sin embargo, cuando Dios mandó a ungir a David, estaban sus hermanos, grandes, fuertes, vigorosos, de buen parecer. Pero Dios no quería ninguno de esos. Dios mira el corazón más que todas las cosas. Dios mira el corazón. Aleluya. Porque Él no mira el físico, sino el corazón.
Tal vez ellos tenían buen porte, pero su corazón estaba corrompido. Ellos eran guerreros, quizás su corazón tenía envidia, orgullo, de que, yo soy el mejor guerrero, yo soy el mejor soldado que tiene Saúl. Puede ser. Y David era humilde, pastor de ovejas. Él defendía a las ovejas de las bestias del campo. Él peleaba con las fieras del campo, con los osos, con los leones, con las culebras. Defendía las ovejas porque pues en el campo hay culebras, hay cosas feroces. Aleluya. Y Dios conocía el corazón de David. Dios lo había preparado en ese territorio, en esa atmósfera. Aleluya. Y él sabía, él conocía su corazón. Corazón noble, corazón al corazón, conforme al corazón de Dios. Aleluya. Vamos a orar por esta palabra. Amado Padre, buen Dios, te agradezco, Dios mío, por tu gran amor, por tu misericordia. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes día con día. Danos un corazón obediente. Ayúdanos a obedecer tu palabra y buscar siempre lo correcto, hacer siempre lo correcto delante de tus ojos. Ayúdanos, por favor. Quita todo lo malo de nuestro corazón, tu envidia, orgullo, celo, contienda, pleito, rencor, todo lo que estorba. Quítalo y échalo fuera en el nombre de Jesús. Gracias te doy por todo, Padre Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te doy la gloria, mi Dios, por siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo, mis hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes siempre. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos mañana 30 de marzo. Dios les bendiga.